Este programa es familiar, apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o de violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, llegamos a todos ustedes desde el Teatro Santa María de Jericó, el máximo escenario de la cultura en nuestro municipio, donde nos reunimos para eventos de gran talla, donde nos reunimos para conversar, donde nos reunimos para disfrutar, para divertirnos, donde nos reunimos para tener ese acercamiento entre ustedes y nosotros, comunidad, administración, y quienes van a participar en esta tarde en conversatorios Mayo por la Vida. Presentamos nuestro saludo muy, pero muy especial a nuestros contertulios esta tarde, porque vamos a hablar de un tema apasionante. Vamos a hablar de un tema intergeneracional. Enseguida los voy a presentar a todos ustedes, a quienes nos siguen a través de JTV Global Televisión, en nuestro canal local de televisión, a través de las redes sociales, en el Facebook Live de la Alcaldía de Jericó y de la emisora La Voz del Suroeste. Saludar con especial consideración a nuestro público, este maravilloso público que nos ha acompañado en estos conversatorios Mayo por la Vida. Esta es una campaña interinstitucional para resaltar los valores que inviten al respeto, al diálogo, a la construcción de un país en medio de tantas diferencias. Eso es lo que nos motiva en la tarde del día de hoy. Este segundo conversatorio tiene un propósito, y es que todos quepamos en un solo país, y definido así: diálogo intergeneracional para buscar soluciones a un país donde quepamos todos. Estos son los medios aliados esta tarde en estos conversatorios Mayo por la Vida. Alcaldía de Jericó, el gobierno de la gente, que preside nuestro alcalde David Alonso Toloca David. La emisora La Voz del Suroeste, nuestra emisora. Canal comunitario JTV Global Televisión, es el canal de los jericoanos. Jericoanos con Visión, la plataforma juvenil, Cultura Joven, Minera de Cobre Quebradona, Arte Único y el Instituto Compujer. Y ahora sí quiero presentar a nuestros invitados en la tarde del día de hoy. Compañero nuestro en la administración municipal, psicólogo al servicio de la administración, pero en la Secretaría de Salud y Protección Social. Nuestro amigo profesional Aldo Sierra. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, don Oscar, buenas tardes a toda la comunidad en general, agradeciendo por la invitación, esperando pues que este conversatorio sea muy ameno y que entre todos nos podamos nutrir de conocimientos y diferentes experiencias. Qué bueno. María José adorna esta conversación, nuestra única dama que está con nosotros, para compartir y decir que aquí estamos los jóvenes presentes. María José, buenas tardes. Vamos a ver qué producción nos ayude con eso. Buenas tardes. Excelente, ahí se te escucha. Buenas tardes a todos, a los que asistieron aquí presentes en el teatro, a los que están viendo desde diferentes partes. Pues no, orgullosa siempre de estar aquí como en representación de las juventudes y también como una voz femenina. Una voz femenina, maravillosa. Hermosa la presentación suya, María José. Nos encanta en la parte intergeneracional compartir con los jóvenes, y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué. Bueno, nuestro amigo exconcejal John Jairo Henao, es además integrante del colectivo de terceros intervinientes jericoanos con visión. Señor John Jairo Henao, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes para todos los que nos ven a esta hora por las diferentes redes sociales, canal comunitario y las personas que nos acompañan en el Teatro Santa María. Es un gusto estar acá y compartir pues este set con
con el doctor psicólogo de la Comisaría de Familia y con María José, una gran líder que ha venido desarrollando una actividad importante en Jericó, resaltando mucho pues que los jóvenes están ganando un protagonismo interesante, importante, y no solamente aquí, es en todo el país. Entonces creo que es un conversatorio muy interesante. Oscar, muchas gracias. Se torna interesante. Aquí empezamos con un diálogo un poco más suelto, más fluido entre nosotros. ¿Quién quisiera decirnos un país donde quepamos todos? ¿Quién digo yo tomo la palabra? María José, te veo con ganas, María José. A ver, nuestra líder juvenil. Pues hablar de ese país en donde quepamos todos, pues es que hablar de ese país donde quepamos todos, eso conlleva muchas cosas y por eso se crean espacios como estos, para conversar cómo es que vamos a caber todos en este país, no solamente con diferentes generaciones, sino con tantas culturas y con tanta diversidad que es un país como Colombia, que eso lo hace retador incluso el poder convivir en paz. Entonces yo creo que sería empezar también por eso, pues como entendiendo que no solamente es un diálogo jóvenes y adultos, sino es un diálogo multicultural. Muy bien, un psicólogo. ¿Cabemos todos en el mismo país? Deberíamos caber todos, aún teniendo en cuenta las grandes brechas a nivel socioeconómico que se presentan no solamente en Colombia, sino en el mundo. Pero es interesante ver cómo podemos nosotros también articularnos con diferentes instituciones. Ese espacio intergeneracional es bastante interesante porque permite realmente evidenciar cuáles son los caminos y cuáles son las experiencias que tiene cada uno de nosotros, los seres humanos. Pienso que todos recorremos mismos caminos con diferentes experiencias, pero es importante que también desde esas distinciones, desde esa diferencia que nos hace seres humanos, también podamos entre todos compartir y tener ese sentido de cooperación tan necesario en nuestro país. Muy bien. Señores concejal, dos mares limitamos con Venezuela, con Ecuador, con Brasil, tenemos un archipiélago maravilloso, unas islas y un país llamado Colombia. Ahí cabemos todos. Yo creo que todos tenemos que caber. Lo que pasa es que hay que entender que todos somos diferentes. Cada ser humano es como un universo pequeño, unido a todos, conformamos todo el universo. Pero eso es difícil de entenderlo, mientras no crezcamos espiritualmente y entendamos que todos somos uno, que no tiene por qué haber una división, que hay diferentes culturas, al haber diferentes culturas hay diferentes pensamientos y hay que respetar eso. Entonces ahí es donde estamos divididos. Entonces los poderes se unen, los de abajo se unen y lo que hay es una cantidad de fuerzas tratando cada uno de defender lo suyo. Y ahí es donde muchas veces se llega a la confrontación. Entonces me parece que los cambios todos generan temores, todo cambio genera miedo. Y eso es lo que nos pasa, pero yo pienso que Colombia es un país, como decía María José, supremamente diverso en todos los aspectos y tenemos que llegar a eso. En el planteamiento que nos atañe hoy en esta conversación, donde quepamos todos en este mismo país, hay algo que lo acaba de redondear. Y dice, buscar la solución donde quepamos todos. Nosotros tenemos aquí algunas bases para la construcción donde quepamos todos. ¿Qué dicen los jóvenes? Tenemos bases para crear esas soluciones, María José, desde la parte juvenil. Sí, claro que sí tenemos bases y yo creo que lo estamos empezando a construir desde diversas formas. O sea, yo creo que el contexto social que en este momento tiene el país no, o sea, es simplemente como un estallido, pero yo creo que las formas y las bases se están sentando desde estas nuevas generaciones que desde diversas formas de manifestarse, desde diversas formas de organizarse, de informarse, de llegar a las demás personas,
de aprovechando las diferentes herramientas, no solamente las calles, sino que también las herramientas que nos da la misma legalidad, digámoslo así, la misma Constitución incluso, los mismos mecanismos de participación, las mismas formas digitales. Creo que todas estas bases sumadas están siendo fuertes para conformar esa sociedad donde quepamos todos, entendiendo pues que no vamos a lograr un escenario ideal donde no hayan diferencias, porque las van a haber siempre, pero que tratemos, o sea, que convivamos con esas diferencias. Muy bien, señor psicólogo, estamos buscando soluciones para caber todos en este país. Yo creo que las hay. Yo creo que es importante saber que las bases son las voces individuales de cada persona. Yo no puedo generar soluciones desconociendo el núcleo de la problemática o desconociendo el núcleo del consenso o la objetividad o la intención a lo que se quiere llegar. Entonces, partiendo como de ese ideal, es importante reconocer a cada individuo como un agente de cambio, como un agente que también lucha y tiene una voz. Entonces, al yo empezar también a reconocer esas voces por medio de instituciones, por medio de estos mismos espacios, empiezo yo a comprender cuál es la dinámica social, empiezo yo a comprender también cuáles son esas quejas, esas reclamaciones que se hacen de forma individual y empezarían a sumarse a un enfoque mucho más sistemático, y ya con base a eso es que yo empiezo a generar alternativas. Entonces yo creo que sí las hay. El problema es que nosotros a veces desconocemos a qué entidades podemos llegar, cómo podemos nosotros hacer valer nuestros derechos. Entonces yo creo que eso también a veces es falencias de las mismas instituciones frente a sus canales de difusión, frente a ese puente comunicacional que pueden tener con la sociedad. Y esa misma falencia recae en el desconocimiento de la población, que si bien tienen una queja en su interior, en su familia, algún tipo de soluciones, a veces no encuentran como esa voz de apoyo y esa voz de alternativa y solución. Muy bien, las apreciaciones de nuestro psicólogo. Ahora, ¿qué dice nuestro amigo John Jairo? Yo creo que la Constitución nos da las herramientas, lo que pasa es que las desconocemos. Mire, una de las principales es la participación ciudadana, y uno ve cómo cada año se convoca a la gente, por ejemplo, un plan de desarrollo, un estatuto tributario, a la gente se convoca, pero la gente no asiste. Entonces, ¿qué tiene que hacer un mandatario muchas veces? Tiene que hacerlo. ¿Cómo lo hace? Y después la gente se queja porque no está de acuerdo. Entonces me parece que la participación ciudadana es fundamental, porque un plan de desarrollo es para 4 años. Sociedad actuante. Claro, y yo digo, lo mismo pasa con el gobierno. Entonces, falta es participación ciudadana. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahora, lo que está sucediendo en el país, hay un llamado de atención y se entiende que la gente quiere un cambio, pero yo soy de los partidarios que digo que cada 4 años nos dan la oportunidad de dar ese paso de cambio, pero no lo damos, o sea, no somos capaces de mover las masas hacia la dirección que queremos. Entonces yo pienso que este es el momento, Colombia está en el momento para iniciar esos procesos de cambio, pero tienen que estar basados en el respeto. Yo creo que ese es el camino, el respeto. Yo creo que ahí pudiéramos articular eso con el respeto por la diferencia, que es lo que nos tiene que acercar y no dividir, definitivamente, porque eso sería uno de los propósitos constitucionales. Además, ese acercamiento por eso está consagrado en la Carta, en la Constitución Política de Colombia. Esa apreciación está buena. Muy bien, ahora sí tenemos tela para cortar aquí, porque nos han planteado lo siguiente en esta conversación y me parece muy interesante: ¿en qué pueden aportar los jóvenes a los adultos y que los adultos puedan aportar a los jóvenes en este aspecto? ¿Qué podrían aportar, María José Cano, los jóvenes a los adultos? Pues como lo decía ahorita, yo creo que los jóvenes incluso lo están demostrando, no solamente a nivel de país, sino a nivel global, diría yo también, que están aportando a los adultos nuevas formas de construir, nuevas formas frescas y miradas frescas de construir política, entendiendo política más allá como de
de nada más ir a las urnas o de nada más alcaldía, de nada más cosas administrativas públicas, porque la política no es solo eso, ¿cierto? La política es la forma como construimos, cómo nos pensamos, cómo organizamos la misma sociedad y todas nuestras dinámicas. Entonces los jóvenes están entendiendo eso y aunque quizás no lo tengan conscientemente, están haciendo política a través de esas nuevas formas de relacionarse con el mundo y con las cosas. Entonces ese es un aporte que los jóvenes pienso que están haciendo los adultos, las nuevas formas también como de hacer política y de decir la política no es de cada 4 años, la política es de cada día. Y es eso como que yo creo que le está aportando también a los adultos, diciéndoles que esto se construye entre todos. Aparte yo creo que dentro de esas nuevas formas entra algo muy importante y es las formas de informarnos. Yo creo que los jóvenes también están aportando a los adultos en decir, no nos quedemos solo en nuestros medios tradicionales y hay que buscar más y ser más críticos. Creo que están aportando a los adultos diciéndoles y exigiéndoles, creo también, ser un poco más críticos como en la mirada de lo que pasa en el país o en sus territorios, yendo más allá de una sola fuente, que eso es también un ejercicio que pues yo lo hago consciente porque estudio comunicaciones, pero que es un ejercicio que como ciudadanos también se debe hacer y que los jóvenes están aportando también a los adultos y pues en este momento coyuntural creo que le están exigiendo aún más, que se vaya más allá de una fuente y obviamente creo que esperanza, pues creo que los jóvenes le están aportando a los adultos ese granito de esperanza que tanto se necesitan en un país como estos. Ese granito de esperanza que tiene que crecer, porque la esperanza definitivamente creo que los adultos podemos pensar de esa manera libremente, que está puesta en los jóvenes que hacen la construcción o que generan la construcción de este país, pero de un país que nos conduzca a unas playas serenas y tranquilas. ¿Estaríamos de acuerdo en ese tema, María José? En ese aporte tuyo maravilloso, María José Can. Nuestro psicólogo Aldo, en esos aportes intergeneracionales, en esa proyección jóvenes, adultos, adultos, jóvenes. Yo me voy también mucho por lo que dice nuestra compañera María José. Yo a veces pongo como el ejemplo en una organización, cuando hay unas personas que ya tienen como cierto nivel de antigüedad en una empresa y llega un joven, llega un practicante, se nota un nuevo aire en la empresa, porque estaríamos acostumbrados nosotros a vivir lo mismo, a crecer bajo los mismos errores tal vez, a pensar y a creer que lo que yo estoy haciendo está bien hecho porque no tengo ese aire fresco. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos a que como yo ya lo sé hacer y lo hago bien, no hay otras maneras, no hay otras alternativas. Entonces yo considero que los jóvenes en el momento estamos logrando cambios importantes, no solo al nivel de política, no solo teniendo en cuenta que somos un músculo importante a nivel laboral en el país, un cambio también importantísimo en materia de medio ambiente, en materia de sostenibilidad. Y ligado también a lo que dice nuestra compañera, estamos en una era bastante interesante y es la era digital. Si bien eso era unas falencias, lo veo como falencias desde nuestros adultos, y era que de pronto no tenían acceso a esta información que ahora nosotros los jóvenes tenemos. Es importante también aclarar que hoy por hoy esa arma de la digitalidad puede también ser contraproducente, porque también estamos saturados de un montón de información que muchas veces nos catapulta a transgiversar informaciones, a dar opiniones sesgadas, pero es importante cómo esa misma información nos hace cambiar la narrativa a la cual veníamos acostumbrados. Yo en algún momento en la ciudad de Medellín hacíamos un ejercicio bastante interesante, ir a preguntarles más o menos a las personas la diferencia o qué pensaban, por ejemplo, de Cristóbal Colón, y muchos de ellos nos respondían: no, es un conquistador, un montón de cosas que la narrativa le estaba brindando. Pero cuando nosotros hacíamos la comparación y les decíamos, bueno, y si de pronto lo vemos como un saqueador que vino a Latinoamérica, que vino a esto, entonces había cierto rechazo a esa información porque ya veníamos acostumbrados a una dinámica narrativa diferente. Esos serían como los aportes, pienso yo, de la juventud en este momento a la parte de los adultos. Los adultos a los jóvenes yo creo que nos brindan unas posibilidades bastante interesantes. Una inteligencia cristalizada muy, muy importante, porque pienso que nosotros estamos recorriendo caminos que muy seguramente ya los adultos recorrieron.
¿cierto? Con dinámicas diferentes, con formas de vida diferentes, con estructuras diferentes, pero que si bien nos pueden apoyar también a nosotros para lograr llegar a esa meta final sin tanto contratiempo, sin tantos errores de pronto, porque nosotros a veces como jóvenes somos tercos. Eso es un problema que a veces nosotros también tenemos. Pensamos que como somos jóvenes nos las sabemos todas, y que en ese pensar de no las sabemos todas, en ese sentido de omnisapienza, no podemos cometer errores, y vemos de pronto al adulto como esa voz que nos está recriminando constantemente nuestras actuaciones. Pero es importante también apoyarnos en ellos, porque son muy valiosos en la sociedad, aportan un soporte histórico muy interesante. Entonces yo creo que de esa forma nos estamos haciendo una redistribución constante de ese feedback importantísimo y nutritivo para nuestra sociedad. Aldo, su tema en su ambiente profesional me lleva a lo siguiente, y amigos contertulios en esta tarde. Un japonés de avanzada edad está en un parque y se le acerca un joven. Es tan grato para el viejo como para el joven estar cerca el uno del otro, casi que sin conversarse se están retroalimentando. De la juventud se alimenta el viejo y de la experiencia se alimenta el joven. Eso dirían muchas veces los italianos, eso es como dando e recibendo, de manera que esa retroalimentación en la sapiencia y en la juventud tiene que darse para que tenga una productividad de alguna manera en lo laboral, en la vinculación familiar, en cualquier entorno y en cualquier círculo social. Estaríamos como de acuerdo en eso, psicólogo, su apreciación. Sí, creo que es una retribución constante, nos estamos alimentando. Yo en ese momento que tengo la oportunidad de trabajar con adultos mayores, yo veo en la sonrisa de ellos la gratitud frente a esas relaciones afectivas intergeneracionales que nosotros a veces olvidamos, que nuestro municipio no es tan ajeno a dejar al adulto mayor, en este caso, aislado, ¿cierto? Y no solamente a nivel familiar, desde el núcleo familiar, sino también cuando empezamos a exteriorizar ese núcleo en nuestra sociedad como tal, vemos que son muy marcadas las generaciones. Entonces son jóvenes con jóvenes, adultos con adultos, siempre manejando como esa hegemonía entre pares. Entonces es importante nosotros también fortalecer esos espacios que permitan la interacción y la cooperación entre las intergeneracionales, las generaciones, perdón. Muchas gracias. Señor John Jairo, la vinculación y esa retroalimentación jóvenes adultos, adultos jóvenes. ¿Qué piensa usted que ya es una persona que es adulta con relación a esa situación intergeneracional? A ver, yo pienso que los adultos tenemos hoy una gran responsabilidad y nosotros debemos de dar ejemplo. Es a través del ejemplo como podemos nosotros ayudar a los jóvenes. No, ya dejarnos de tanta palabrería y de tanto rostro como el rostro del policía. Lo digo como papá, porque es que muchas veces se inspira más miedo que respeto, y es porque ponemos unos rostros que realmente el joven no se atreve a hablar, y tal vez eso lo arrastramos desde la antigüedad, porque eso pasaba. Hoy yo pienso que el llamado es que tengamos un rostro más calmado, más apacible, y que pueda inspirar confianza y sobre todo el ejemplo. Yo pienso que es el ejemplo que uno debe de mostrar como adulto hacia los jóvenes, porque hay que decirlo tristemente, muchos liderazgos hoy son liderazgos tóxicos que incitan a la violencia, a la agresividad, y eso yo pienso que aquí tenemos el psicólogo y sabe que eso es supremamente malo para la construcción de una sociedad en paz. ¿Seríamos nosotros capaces de irnos con María José y el grupo de jóvenes a una rumba de la de ellos, donde no vamos a ir sino trance y otro tipo de música?
cabemos en ese Hombre, espacio. si nos enseñan a movernos, claro que nos demoramos un ratico, María José pero sería interesante. se iría con nosotros a oír tangos y a oír otro tipo de música con su grupo de jóvenes. No, lo hacemos nosotros solos Ahí. incluso. Solo que yo creo que también desde esa construcción de vernos a nosotros mismos, adultos y jóvenes, para vernos hay que quitar también un montón de estigmas que nosotros mismos nos hemos puesto. El hecho de esto mismo, esto que acabaron de decir, como ustedes se sentarían con nosotros a escuchar tango y boleros y todo esto, nosotros ya los escuchamos también solos. O sea, es decir, como que no estigmatizar que los jóvenes solamente escuchan reggaetón y que los adultos solamente escuchan como este tipo de música. Es decir, ir más allá y entender que entre los jóvenes también hay un montón de diferencias y que entre los adultos también hay un montón de diferencias. Bueno, de aquí resultará, María José, porque esto sí lo voy a decir con toda sinceridad, los jóvenes son más aguerridos, más atrevidos, más entrones, aunque no tengan toda la experiencia del mundo como la tiene un adulto mayor, sí son más entrones. Queda la tarea que nos invite a ver cómo es que nos encontramos los jóvenes y los que ya estamos pasados por la cuarta, quinta y sexta edad, que ya nos pusieron entonces la vacuna contra la COVID, entonces ya pueden saber en qué estado de edad estamos. Y seguramente, amigos que participamos en esta conversación, yo creo que tenemos que romper ese estilo de paradigmas que nos anclan y que nos hacen que no podamos estar en el mundo de los jóvenes o los jóvenes en el mundo de los de avanzada edad. Esa es una prueba que tendríamos que hacer. Nuestro amigo psicólogo sí tiene una gran experiencia desde la parte clínica profesional con los adultos mayores, que es lo que él practica y hace con tanto amor por estas generaciones con la administración municipal. Vamos a ver cómo nos va en ese ejercicio y nos comprometemos y vamos con ellos para hacer ese ejercicio en la misma plaza pública de Jericó, y lo hacemos y verá que todos cabemos en un mismo espacio. Muy bien, planteamos lo siguiente: ¿cómo entienden los jóvenes de hoy que deben solucionar las diferencias? ¿Qué aprendizajes tienen los adultos sobre las maneras de cómo solucionar las diferencias? O sea, esa le queda a María José. ¿Cómo entienden los jóvenes de hoy que deben solucionar las diferencias? Y después la trasladamos entonces a los adultos. María José Cano, nuestra líder joven. Pues yo creo que no hay una sola forma de entender cómo, o sea, una sola forma como que los jóvenes entiendan cómo solucionar sus diferencias. O sea, yo creo que así como hay diferentes formas de tramitar las emociones, de tramitar los mismos conflictos personales, así también hay un montón de formas y entendimientos de cómo solucionar esas diferencias, ¿cierto? Pero entendiendo también y estando ubicados pues con un contexto también como el de Colombia, yo creo que hay una forma que yo creo que está dentro no solamente de los jóvenes, sino del ciudadano colombiano, y es que nos han enseñado a solucionar nuestras diferencias a través de la violencia. Históricamente, obviamente, principalmente por un conflicto armado súper latente, que lo hemos visto y hemos crecido con él. Pero no solamente por eso, sino que también, y ahí me meto incluso en algo que yo sé que Aldo podría hablar más de eso, y es cómo nos han educado. O sea, de qué formas nos han educado para solucionar esas diferencias. Cómo en la escuela nosotros solucionamos esas diferencias. Uy, ahí toca bien, un ambiente familiar, no es solamente sí, hablarlo en un ámbito político y aquí súper como de adultos y de jóvenes, sino que hay que ver desde atrás y desde cómo se han criado los colombianos, cuál es la forma de educar inconscientemente de las mamás con el castigo, con la mano dura, que eso inconscientemente hace ver que las cosas se solucionan con violencia, ¿cierto? Y que es algo que no ha sido decisión incluso de nosotros los jóvenes, ha sido quizás culpa del el mismo contexto de un país como este y de una educación que hemos recibido, que, como lo digo, y muchas veces es inconsciente. Entonces yo creo que está esta forma de entender cómo solucionar estas diferencias a través de la violencia, por diferentes contextos, pero yo creo que la forma de solucionar las diferencias está a través del diálogo, y creo
quiero creer que eso en unos años no sea como la excepción, sino que de verdad sea lo que sea más general aquí en Colombia, que la violencia no sea nuestra principal forma de resolver nuestros problemas y nuestras diferencias. Entonces yo creo que eso también, solucionar las diferencias a través del diálogo, como lo decía, que es lo que debería hacer, como los jóvenes lo deberían entender, entendiendo un diálogo desde la palabra que es diálogo, no solamente sentarnos aquí a conversar, sino de verdad entenderlo desde diferentes puntos holísticos, pues en reconocer que él es diferente a mí, pero que eso no lo hace como que no haga parte de esta sociedad, que no debería ser parte de esta sociedad, entender el diálogo en su ámbito completo de la palabra. Estamos hechos de lo mismo todos. Muy bien, me da pie para decir que entonces eso tiene un lastre histórico de cómo nos levantaron, cómo nos criaron, y que es un cambio también que se ve, amigo psicólogo y John Jairo, en el cambio de generación. Ahora vemos que nacen los chicos, los niños, los jóvenes índigos, los cristal y todas estas cosas, y van adoptando también otras condiciones y otros pensamientos y una evolución de cambio en el que nosotros debemos, digo, como adultos, ser muy respetuosos también, porque esos cambios vienen con las condiciones también de la misma evolución de la raza humana, y eso hay que aceptarlo, y así es como debemos empezar a romper esos paradigmas. Ese pensamiento desde los jóvenes está bien centrado y está bien fundamentado. María José, psicólogo, ¿qué dice? Bueno, yo siempre he pensado que el problema no son los ideales, porque finalmente eso es lo que nos hace diferentes, la diversidad de pensamientos ideales. Aquí el problema es cómo yo defiendo esos ideales, y basado en lo que cuenta nuestra compañera María José, me recuerda un texto de uno de los escritores favoritos míos, Mario Mendoza, escritor bogotano, y él hablaba acerca de la cultura del odio, cómo nosotros desde niños nos enseñan a odiar. Entonces yo nací en una familia católica y siento cierto rechazo hacia una familia atea. Yo soy hincha del Nacional y entonces peleo con un hincha del Millonarios, contra los musulmanes, contra los judíos, contra la raza negra, porque si no la hace a la entrada, la hace a la salida, y constantemente estamos mirando al otro con esa lupa de juicio, con esa mirada enjuiciadora, con esa mirada llena de prototipos, de estereotipos, un montón de cosas que nos hacen a nosotros finalmente daño, cuando quizás en ese campo hostil, en ese campo lleno de guerra, tal vez está ese abrazo y ese beso que nosotros necesitamos. Entonces yo estoy también muy de acuerdo con la compañera cuando precisamente de eso se trata la diversidad. Y acá, realizando como esa retrospectiva en la pregunta inicial, creo que ahí es donde se construye país. Creo que a través del diálogo y a través de comprender y mirar y conocer y respetar esas diferencias es que nosotros empezamos a construir país, y de esa forma acabemos todos. Muy bien, los mayores ponemos mucho cuidado a lo que hablan los jóvenes. De esa forma lo hizo nuestro amigo John Jairo, en ese tanto cuidado que puso la parte de los adultos con relación a los jóvenes, en esa proyección del aprendizaje y de cómo solucionar. ¿Qué aportamos en ese sentido? Yo pienso que la sociedad colombiana ha estado sometida a demasiada opresión, y debido a eso es la misma reacción. ¿Por qué? Porque si vemos, mucha gente quiere que las cosas se lleven a cabo a través de las vías de hecho, pero es también por la misma actuación del mismo Estado. Entonces, lo que decía María José ahora, muchos padres pensamos que castigando al niño con una correa o golpeándolo, él va a hacer lo que yo diga. El papá gobierno cree que actuando de determinadas maneras controla a la sociedad. Hoy la sociedad está reaccionando a ciertos comportamientos políticos y administrativos donde no se ha visto la mayoría de la gente, digamos que beneficiada en lo que busca o quiere. Y ahí la reacción de los jóvenes
que se ha visto en mayoría en la actual circunstancia que vive Colombia. Entonces me parece que ahí tiene que fluir el diálogo, pero tenemos que ser muy serios los adultos a la hora de lanzar propuestas, sea en mi casa, sea como líderes políticos, como líderes sociales, líderes religiosos. Tenemos que cuidar mucho el verbo, cómo transmitimos el mensaje, porque aquí estoy dando un mensaje yo y en este momento este mensaje lo están viendo miles y miles de personas hasta fuera de este país a través de las redes sociales. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos los adultos de cómo nos expresamos, de cuál mensaje estamos enviando, si es que manejamos algún tipo de liderazgo, sea del que sea, porque eso puede ir en contravía y así no logramos nada. Entonces, un liderazgo negativo no conduce a nada bueno, desde ninguna órbita pensaríamos eso nosotros, ¿no? El liderazgo tiene que tener unas puntualidades precisas de que tienen que ser en beneficio de la sociedad, de la comunidad, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos. Eso tiene que tener esa condición de respeto para no desfasarnos en esos términos, pensaría María José, ¿no? Que pudiéramos pensarlo de esa manera. Y buen tema ese para cortar. Lástima que el tiempo de nosotros es tan cortico. Para tenerlo, quisiera preguntarle a Luisa cómo estamos de tiempo, porque tenemos unas preguntas para compartir con la comunidad. ¿En cuánto tiempo estamos? Vamos a compartir con el público. Perfecto, muy bien. Yo quisiera que María José, usted que maneja un grupo de jóvenes, hiciera este ejercicio por fuera de esta actividad y después nos contara. Sería muy interesante ver cómo jóvenes le dijeran, por ejemplo, a nuestro amigo psicólogo: vamos a ir a compartir con los adultos mayores y a retroalimentarnos para ver cuál es su mundo y ellos vean cuál es otro mundo en el que viven los jóvenes. Sería fantástico y maravilloso. Y no podemos dejar de lado esta pregunta. Vean, si quisiéramos que el país empezara a transitar por la senda de la convivencia, que es lo que todos queremos, de la convivencia y sobre todo sana, ¿cuál sería el primer paso a dar? ¿Qué paso darían los jóvenes para transitar por esa convivencia, por ese sendero de la convivencia, María José? Pues yo diría, pues volviendo también como a lo mismo que ya hemos estado hablando, y es un diálogo, pero yo no lo dejaría solamente un diálogo, pues yo creo que es un diálogo con acciones. Pues yo creo que parte de que los jóvenes también estemos, digamos, tan revoltosos como dicen, es porque estamos cansados de que hablen con nosotros, de que digan los jóvenes un futuro, tal cosa, todo esto, y a la hora de la acción, cuántas políticas públicas, cuántas reformas, cuántas acciones concretas se están haciendo para que de verdad el país cambie. Entonces yo creo que la acción principal para que estemos caminando por una senda de convivencia es preguntarnos también por qué no estamos en convivencia, porque es que tenemos un montón de problemáticas, y cómo solucionamos ese montón de problemáticas tan diversas que tiene Colombia. Pues un diálogo, pero no un diálogo que nos quedemos ahí conversando, una reunión con tantas instituciones y vamos a tratar de hacerlo mejor. No, un diálogo con acciones contundentes y eficaces, oportunas, rápidas, y un diálogo no con las mismas personas como está pasando en este momento con un paro nacional y una mesa de diálogo que no representa a la sociedad, sino un diálogo representativo, diverso, y que sea de verdad un diálogo conjunto que represente esa Colombia diversa de la que estamos hablando. Entonces necesitamos es un diálogo con acciones. Una rebeldía cariñosa que yo he tenido, María José y amigos contertulios, en algunas presentaciones cuando estoy con jóvenes, es una rebeldía personal. Cuando se expresan: los jóvenes son el futuro de este país. Y yo digo que los jóvenes no son el futuro de este país. Los jóvenes son parte actuante en el presente de este país, con su libertad de expresión, con sus manifestaciones y con todo lo demás.
Yo lo he hecho con todo respeto porque no podemos esperar que el joven llegue a una edad para ser el futuro de este país. Es parte actuante y parte viva de una Colombia, de una sociedad, de un Jericó, de una Antioquia, donde están los jóvenes. Yo sí he hecho una franca defensa de eso cuando me toca muchas veces estar con jóvenes actuando en ese sentido, y lo puntualiza María José cuando dice nosotros, efectivamente nosotros somos de la actualidad, eso está bien. Señor psicólogo. Yo pienso que nosotros tenemos que empezar a extirpar esas cargas emocionales que a veces nos generan ese nublaje objetivo en cuanto a la resolución de conflictos. El problema no es el problema, sino nosotros cómo generamos esa solución del problema. Entonces yo me tengo que empezar también a quitar de la cabeza que yo me las sé todas, que yo soy el que más ha sufrido, y cuando yo empiezo a desligarme de ese yo, cuando yo empiezo a hacer morir ese yo interior, me doy cuenta de que hay otras realidades que yo a veces desconozco, que la otra persona también, acá hablo, nosotros somos más historia que carne. Entonces cuando yo comprendo eso, cuando yo comprendo que la otra persona también ha vivido situaciones completamente diferentes y que tal vez desde mi juicio, tal vez desde esa parte privilegiada que a mí me tocó vivir, yo genero ese tipo de charlas, de diálogos completamente sesgados. Entonces yo pienso que empezar a comprender las realidades de las demás personas me hace a mí generar diálogos interesantes, diálogos resolutivos con la intención de realmente tejer sociedad. Muy bien. Señor John Jairo, ¿cuál sería el primer paso a dar para estos cambios? A ver, yo pienso que hay que ser propositivos. Si a mí no me gusta una cosa, debo llevar una propuesta. Y soy amigo de eso. De ser propositivo. En el Consejo traté de serlo los 8 años que estuve, y eso es a lo que yo invito a los jóvenes. Ustedes como jóvenes sean muy propositivos, que sean sus propuestas, que no sean ideologías que los estén llevando por un callejón. Construyan su propio callejón, construyanlo ustedes, sean ustedes los jóvenes muy, muy propositivos para que este país llegue a ser lo que anhelamos ser los adultos, porque la verdad sí, el norte está embolatado y yo sé que ustedes pueden encontrarlo, pero no se dejen guiar por ideologías. Construyan, si es que quieren, más bien una nueva ideología ustedes, la ideología de los jóvenes. Ustedes tienen la chispa, la energía, la fuerza, tienen la voluntad, pero no se dejen llevar por el callejón peligroso, porque ese callejón nos puede conducir en un país como este a una guerra civil que no es buena, porque ahí se mezclan muchas fuerzas con intereses personales. A ustedes los jóvenes los invito a eso, a que sean muy propositivos y se sostengan en esas buenas propuestas que beneficien a todos, no solamente que beneficie al joven, sino que beneficie al niño, al adulto mayor, a la naturaleza, a todo lo que somos, porque nosotros no somos solamente humanos, la vida es todo un conjunto de cosas y tenemos que cuidarlas todas, incluidos nosotros. Muy bien, quiero contarles, ya vamos a pasar a dialogar con nuestro público que también es partícipe de estos conversatorios de Mayo por la Vida. Quiero contarles que con admiración en el mundo de la robótica, en el mundo del avance tecnológico, siempre hay un joven inmerso que nos lleva a esos cambios. Hace poco, hablando con Juan Manuel, mi hijo, en la dirección del canal, me contaba que la NASA tiene contratado en el Chocó a un joven para hacer los vuelos experimentales de los drones que ellos producen para la tecnología. De manera que jóvenes nuestros del Chocó en esa parte de la tecnología, jóvenes en las universidades actuando para enviar al espacio pequeños cohetes que llevan y traen información para la actividad científica. En las universidades en Colombia así lo hemos visto. Yo creo que la Universidad de San Martín,
si no estoy mal, envió un paquete dentro de uno de estos cohetes para traer alguna información a la Tierra, de manera pues que esos son partes de la tecnología que han desarrollado los jóvenes, los chicos entusiasmados por el progreso del país. Ahí para puntualizar lo que dice nuestro amigo John Jairo, que el camino sea avisorado con condición recta, en lo político, en lo administrativo, en lo cultural, en lo científico, en el credo, en lo que usted quieran, pero con condición como muy recta. Y John Jairo lo hace con tanto cariño como si fuese un padre consejero. Muy bien, estamos ya, Luisa, vamos porque tiempo recorrido. Quiero preguntarle, con ellos tendríamos mucho que hablar. Luisa, nos establece ya el tiempo. Empezamos entonces con ellos. ¿Cuánto nos falta? 3 minutos, 13 minutos. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a quedar en manos de nuestro público. ¿Quién quiere formular una pregunta? Les vamos a pedir el favor, se acercan hasta este lugar, porque no podemos cortar entonces el sonido del audio, porque tenemos la transmisión en directo a través de la televisión y de nuestras redes sociales. Voy a acercarme, van a quedar en el plano con ellos, yo me voy a acercar a la parte baja para tener el sonido con nuestras personas que Aquí quieren. hay sonido, Óscar. Ah, bueno, perfectamente, muchas gracias. Saludo cordial a toda la mesa y a los organizadores de este foro. Es como complicado plantear la pregunta después de escucharlos, María José, y peor quede ahora de escucharle al psicólogo. Cada generación, y usted me viene escuchando desde esta mañana, María José, esto, cada generación hace un cambio. Psicólogo, hablamos de construir país. La generación de hoy está construyendo ¿para cuánto tiempo? Mediano, corto, largo plazo. Porque entonces estamos hablando, los que hoy tienen 15 años, en 10 años van a tener que volver a construir el país. Hay que renovar nuevamente el país. Esa construcción, ¿cómo se hace? El ejemplo lo trajo a colación Óscar y yo lo tenía. La NASA viene construyendo hace mucho tiempo sobre la misma hoja de ruta. Nosotros debemos de cambiar esa hoja de ruta de acuerdo a cada generación. Esa es la pregunta que tengo para ustedes. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, doctor Juan Guillermo, por su intervención. Queda planteada, don Jairo. Le damos el paso a los jóvenes porque ellos tienen la palabra, yo creo que en este momento, porque es una pregunta muy directa. María José, psicólogo. Juan Guillermo, muchísimas gracias por la pregunta. Yo pienso también lo mismo, que cada generación aporta un granito de arena a la construcción colectiva. Pienso que cuando se plantean buenas acciones, buenas políticas que encaminen y que cobijen a toda una generación, no solamente a la generación actual, sino a las generaciones venideras, yo creo que se pueden hacer modificaciones, pero creería que no se tendrían que borrar o construir nuevas. Lo que pasa, y teniendo en cuenta acá y sin ganas de pronto de meterme en tintes políticos ni demás, yo creo que el país venía con un letargo, y cuando hablo de letargo veníamos acomodados ya a unas construcciones y a unas políticas que venían desde hace muchísimo tiempo, y entonces nosotros éramos como esa persona que es como sadomasoquista, que le gusta el dolor, que le gustan las emociones fuertes. Entonces nosotros estamos acostumbrados a, bueno, no, nos hicieron una reformita y la gasolina subió 1.000 pesitos, no pasa nada, ¿cierto? Y después entonces no, venga, tranquilo, pico, y seguimos como si nada. Entonces yo creo que es importante generar esos cambios, solo que en ese momento, y siempre lo he dicho, los medios de comunicación a veces se plantean un poco amarillistas en el hecho de que legitimizan protestas que son bien fundamentadas. Yo acá no puedo ponerme a hablar de cuáles son los fundamentos de la primera línea, porque no soy de primera línea y en este momento todavía no he salido a protestar ni nada, pero muy seguramente si se generan esos debates con los jóvenes van a tener grandes sorpresas, porque nosotros en este momento estamos solamente acostumbrados, y de pronto discúlpenme si generalizo, pero estamos a veces acostumbrados a informarnos solamente por medios televisivos, y esos son medios completamente sesgados también. Entonces yo creo que las reformas son muy necesarias, y en ese camino de construcción colectiva, si nosotros jóvenes, adultos, de pronto infantes también, que puedan tener algún tipo de propuestas,
entre todos construimos, yo creo que se pueden hacer modificaciones, pero no se tiende a eliminar. Muy bien. Yo María diría José. que es que nunca vamos a estar estables, una sociedad estable no existe. O sea, miremos la historia y la historia de siglos, de muchos siglos. Las sociedades y las nuevas generaciones, eso es natural de cada sociedad y cada generación, romper con lo que está haciendo la antigua generación. Las nuevas generaciones van a discutir con nosotros, por supuesto que lo harán, porque es una condición normal del ser humano y si lo dejamos de hacer, se deja de construir sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer, que cada vez hayan reformas y reformas, porque no estoy segura que vayamos a estar en un momento estable. Desde que exista un poder van a haber resistencias, desde que existan resistencias, desde que existan jóvenes que se organicen esas resistencias, van a haber cambios, siempre van a haber cambios, y gracias al universo que hay cambios. Muy bien, muchas gracias. Ahora yo creo que giramos, nos quedan 7 minutos, se formula una pregunta por parte de uno de los asistentes al público, con el saludo de las buenas tardes, y entonces damos paso a la pregunta con todo gusto. Adelante. Bueno, después de escucharlo a todos, me genera una duda muy importante y es, todos hemos visto y todos estamos de acuerdo en que la construcción que estamos haciendo los jóvenes y esa voz de oposición que están haciendo los jóvenes en el momento es supremamente importante. Y la participación política de los jóvenes, o al menos hablo por la experiencia mía, tengo 16 años y no soy una persona que tenga una participación en cuanto a elección de sus gobernantes aún, pero sin importar eso, mi voz y mi resistencia es también muy importante. Últimamente he visto que el gobierno nacional ha estado haciendo algunos, entre comillas, supuestos diálogos con los jóvenes que no han sido como muy fructíferos. Entonces, ¿ustedes qué le propondrían al gobierno nacional para llegar por fin a una solución con los jóvenes? Porque es que las discusiones para frenar el paro nacional se están haciendo con los gremios y con FECODE, pero es que la mayoría de esos gremios y esas personas no acogen a los jóvenes, sino acogen a la primera línea. Entonces, ¿ustedes qué llamado le harían al gobierno nacional para que incluya a los jóvenes en la discusión de la finalización supuestamente del paro nacional? Muy bien, porque el mensaje ya está enviado de todas formas con esas manifestaciones. Yo creo que aquí el exconcejal nos puede ayudar bastante en ese tema que toca esos ambientes. A ver, yo creo que tiene toda la razón el joven que acaba de hablar. El gobierno nacional debería tener una mesa aparte para los jóvenes y luego unir las mesas con los demás diálogos, porque me parece que hace falta que esté ahí presente el joven con su pensamiento, con su propuesta. Porque es que volvemos a lo mismo, las decisiones las van a tomar y con seguridad que los jóvenes van a salir defraudados, porque han sido los que le han puesto el pecho a esto y con seguridad que van a salir defraudados, porque Colombia no necesita un salvador, los salvadores somos todos, y a veces nos quieren llevar por un callejón con la dirección hacia un salvador. Yo pienso que no se trata de un salvador, se trata de que eso que acaba de decir el joven, que esos jóvenes puedan estar en la mesa, o que el gobierno tenga una mesa donde pueda dialogar con los jóvenes y luego esas propuestas unirlas a las demás propuestas y sacar todo el paquete completo para poder empezar a hacer los cambios que requiere este país y que se pare esto, porque realmente esto, si sigue así, todos, absolutamente todos vamos a salir perjudicados. O sea, que tenga más apertura para ser más participativos los jóvenes, entiendo yo, de la decisión de los destinos del pueblo de Colombia. Yo creo que lo dije bien y lo expresé bien. Oscar, es que me disculpa, y aquí yo vi no sé cómo se llama eso, las figuras o los difuntos que pusieron en el parque, bueno, no sé cómo se llama performance, eso. No. Pero me puse a leerlos uno a uno, y ayer decía algo acá que no lo dije en cámara, Sí, y lo voy a decir acá. Me preocupó enormemente que no vi propuestas de los jóvenes en temas de cultura y deporte. Eso tendría que estar en la mesa. Nosotros los adultos decimos, ese es el camino para ayudar a combatir los problemas grandes que tenemos hoy en esta sociedad, la drogadicción y el microtráfico. Que el joven esté ocupado en el arte, en la cultura y en el deporte. Pero no vi propuestas ahí sobre eso. No sé si es que en la mesa con el gobierno eso no lo tienen en cuenta. Muy bien.
Nos quedaría mucho por hablar, María José, nos quedan muchos temas. Señor psicólogo, señores concejal, nos quedaría mucho por hablar de lo intergeneracional, de cómo cabemos en este país, de tantas propuestas, tantas ideas sanas, desmontando también los argumentos de la violencia, desmontando también y desarmando los corazones, el espíritu que muchas veces ha venido violentado por lo que decía María José, que eso tiene un lastre histórico, con lo que puntualizaba también en los asuntos históricos y las lecturas que nos han dado de quienes nos han conquistado. Todo eso entonces entraría en un solo paquete con el cual, si todos nos pusiésemos de acuerdo, cabríamos mucho, sin pleonasmo, más ampliamente en este gran país, el que es de todos. María José sabe que los queremos mucho, sabe que los jóvenes para este municipio, para Antioquia, para Colombia y para el mundo entero son gente 1A, con realidad y con presente. Muchas gracias, María José, por haber aceptado esta invitación. No, muchas gracias a todos ustedes y nada, invitación final, ya se va a acabar todo el tiempo y como dicen, de hablar de política, de hablar de esas cosas siempre no finaliza y menos mal que no finaliza y es por eso que invitación a que llevemos a la acción cotidiana a hablar de política, entendiendo política desde un ámbito muy muy amplio, eso es lo que necesitamos para cambiar el país. Y de otros ambientes. Señor psicólogo, muchas gracias por sus puntualidades profesionales. Muchas gracias a usted por la invitación y esperando pues que esos espacios se sigan brindando. Señores concejal, que su proyección también en estos ámbitos de cultura y de proyección en Jericó sean fructíferos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes y una invitación grande. Jericoanos con Visión lo que hace es ese trabajo de abrir espacios de diálogo basados en el respeto por la diferencia y respeto por la institucionalidad, y donde podamos proponer eso que queremos y ojalá lo podamos ver hecho realidad no solo en Jericó sino en todo este país. Muy bien, muchas gracias. Conversatorios Mayo por la Vida ha llegado en su segundo programa. Los invitamos para el sábado para que estemos aquí en las horas de la mañana para seguir conversando con todos ustedes. Gracias a los medios aliados, Alcaldía Municipal de Jericó, el Gobierno de la Gente que preside el alcalde David Alonso Toro Cadavid, a la emisora La Voz del Suroeste, al canal comunitario JTV Global Televisión, a Jericoanos con Visión, a la plataforma juvenil, a Cultura Joven, a Minera de Cobre Quebradona, a Arte Único, al Instituto Compujer Gobierno Departamental de Antioquia, por permitirnos estos espacios. Esta conversación estuvo coordinada por quien les habla y los saluda, Óscar Alonso Espina. Feliz tarde para todos y cuando llegue la noche, felices y reparadores sueños. Hasta pronto.